¿Qué tal? ¿Cómo andamos? En este video vamos a hablar sobre la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Podemos decir que dos variables se relacionan en forma directamente proporcional cuando el cociente entre los valores que se corresponden es constante. Ahora vamos a poner un ejemplo de esto. Pero bueno, el número que se obtiene al dividir esas cantidades se denomina constante de proporcionalidad. Vamos a poner un ejemplo muy cotidiano que tiene que ver con la cantidad de nafta que consume un vehículo al recorrer cierta cantidad de kilómetros. Obviamente que todos estos ejemplos no son absolutamente precisos, hay que ver si ese auto realmente consume en cada kilómetro esa cantidad de combustible, pero bueno, es un ejemplo a modo de explicativo para que puedan ver realmente qué es lo que pasa. Vamos a hablar acá de kilómetros recorridos y acá vamos a hablar de litros. El ejemplo básicamente consiste en esto. La cantidad de nafta que gasta un vehículo es directamente proporcional a los kilómetros que recorre. Es lo que dije, en otras palabras lo saqué del libro que les dejo en la descripción cuál era. Si recorre 100 kilómetros, consume 6 litros. Si recorre 150, 9 litros. Si recorre 200 kilómetros, 12 litros. Podemos seguir sacando esta opción kilómetro a kilómetro. Pero acá, por lo general, en un problema matemático, lo que se hace es preguntar cuál es la constante de proporcionalidad. Estas dos variables, una pregunta típica, ¿forman una proporcionalidad directa? Bueno, habría que ver lo que dice la proporcionalidad directa. Y lo que dije en el principio del video, o sea, podemos decir que son directamente proporcionales cuando el cociente entre los valores que se corresponden es constante. Por lo general, a esta variable se la llama x y a esta variable se la llama y. Entonces, ¿qué podemos decir? Y sobre x va a ser igual a k. K es la constante de proporcionalidad. Si no, lo podemos plantear de otra manera. Si hacemos un despeje, ¿no? Que recuerden que despejar no es así a la ligera, lo que estamos haciendo es aplicar la propiedad cancelativa uniforme. Esto es lo mismo que tener esto. Y a la larga esto termina siendo la gráfica de una recta. Eso es otro tema. Pero bueno, ¿cómo hacemos para comprobar esto? Tendríamos que hacer la división entre 6 dividido 100, que en este caso es 0,06. Y fíjense que siempre va a ser la misma. 9 dividido 150 es 0,06. La división estoy hablando. Entonces ahí podemos identificar que estos valores se relacionan de manera proporcionalmente directa. Entonces, tranquilamente nosotros podríamos expresar a esta relación entre kilómetros recorridos y litros consumidos en esos kilómetros como lo que voy a poner acá, 0,06. Y, x, 0,6, la k es la constante de proporcionalidad. Y obviamente que nosotros voy a hacer un gráfico muy a la ligera, por acá, porque nosotros también tenemos que tener en nuestra cabeza que lo que representa un esquema de proporcionalidad directa es una recta, o sea, que nosotros tranquilamente, voy a hacer algo así nomás, 50, 100, 150, a 50 no lo tenemos ahí, pero lo podríamos sacar tranquilamente, a 100 le corresponde 6 litros, a 150 9 litros, y a 6, miren, no lo pusimos, pero a 50 kilómetros le va a corresponder la mitad. Porque ¿qué es lo que está pasando acá? Va de 3 en 3. 6, 9, 12, 15, 18, ¿sí? Son conclusiones bastante intuitivas las que podemos sacar sobre la proporcionalidad directa. Si vamos al caso de los gráficos, es el más sencillo. Tiene relación directa con lo que es el tema función lineal,
y tiene relación directa con los conceptos de razón y antecedente y consecuente. O sea, está todo relacionado cuando hablamos de proporcionalidad directa e inversa. Fíjense que otra característica es que la variable x, si se quiere, aumenta y la variable y también aumenta. Son detalles a tener en cuenta. Puede pasar que aumente x y aumente y, pero la constante no es la misma. Entonces ahí ya estamos hablando de otra cosa. Siempre que la constante entre los valores que se intervienen en el análisis es igual, es proporcionalmente directa. Vamos a analizar ahora la proporcionalidad inversa. Bueno, en este segundo ejemplo lo que tenemos que analizar es lo siguiente. La cantidad de frascos de mermelada que se pueden llenar con 50 kilogramos es inversamente proporcional a la cantidad de frascos. Y si ustedes se ponen a pensar, tiene sentido, porque si yo tengo frascos de 1/4 de kilo, ¿cuántos frascos puedo llenar teniendo en cuenta que tengo 50 kilogramos? Bueno, voy a tener 200 frascos. Si yo quiero distribuir los 50 kilogramos en frascos de medio kilo, lo que voy a tener son 100 frascos llenos con esa cantidad. Si yo quiero hacer la distribución de esos 50 kilogramos de mermelada en frascos de 1 kilo, voy a tener 50 frascos. Y si yo quiero hacer la distribución de los 50 kilogramos de mermelada en frascos de 2 kilos, lo que voy a tener es 25 frascos llenos al finalizar la distribución, dependiendo si los frascos son de 1/4 de kilo, medio kilo, 1 kilo o 2 kilos. Entonces fíjense lo que va pasando acá. Mientras aumenta la variable x, disminuye la variable y. Y lo que tienen que saber es que dos variables se relacionan en forma inversamente proporcional cuando el producto entre los valores que se corresponden es constante, a diferencia de la proporcionalidad directa, que no era producto sino era cociente, o sea, división. Acá tenemos que multiplicar cada uno de los valores que se corresponden en ese análisis y ver si realmente mantienen la misma constante también. O lo que podemos decir es esto: y por x es igual a la constante de proporcionalidad, en este caso inversa. O si no, lo que podemos expresar es y igual a k sobre x. ¿Sí? Cuando queda expresado así, nosotros podemos también sacar una conclusión de que x, o sea, el valor que va en la columna de la variable independiente, si se quiere, relacionándolo un poco con los temas dados en funciones, no puede ser 0, porque no se puede dividir por 0. Entonces, si analizamos paso por paso cada uno de estos números, acá me va a quedar un poco sobre la línea que había hecho, pero fíjense que siempre va a pasar lo mismo. Si ustedes tienen que hacer y por x, o sea, 200 por 0,25, la constante siempre da 50. 50, 50 y 50. Cuando pasa esto, podemos tranquilamente decir que esas dos variables se relacionan de manera inversamente proporcional. Si hacemos una gráfica muy general, podríamos decir, acá en x tenemos los valores que están ahí involucrados: 0,25, 0,50, 0,75, 1, 1,25. Disculpen la desprolijidad, pero estoy haciendo un esbozo del gráfico correspondiente, pero siempre la función de proporcionalidad inversa termina dando un gráfico como el que están viendo ahí, ¿sí? Se relaciona la variable independiente con la variable dependiente. En este caso son los kilogramos en los cuales yo puedo distribuir esa cantidad de mermelada que tenía en total en la cantidad de frascos: 25 frascos, 50 frascos, 100 frascos o 200 frascos, que es la tabla que tenían ahí. Bueno, espero que les haya servido para entender un poquito lo que es la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa.
Siempre teniendo en cuenta que la proporcionalidad directa analizan el cociente de las variables correspondientes y en la proporcionalidad inversa analizan el producto entre las variables correspondientes. Si la división entre ambas es igual, se llama constante de proporcionalidad directa. Si el producto de ambas variables es igual, se llama constante de proporcionalidad inversa. Bueno, si hacemos un gráfico usando Excel de esa función de proporcionalidad, lo quise agregar un poco desconectado de la explicación, pero quería ponerlo usando Excel. Nosotros tenemos, así a grosso modo, para que sepan cómo se usa. Después podríamos explicar más detalles, pero si ponemos kilómetros y si ponemos litros, nosotros podemos, sacando la conclusión anterior, para 0 kilómetros, 0 litros, habíamos dicho 53, 106. Podríamos seguir esta relación y fíjense que me lo da directo. ¿Qué es lo que hice? Seleccioné dos columnas, puse la relación que había y pinché en ese cuadradito verde y bajé. Podría hacer lo mismo acá y podría seguir. Para 300, para 400 kilómetros, ¿cuánto sería la nafta que gastaría? Si lo queremos decorar después, podríamos hacer esto, diferentes cosas, ¿no? Pero ¿cómo hago para insertar un gráfico? Selecciono esta tablita, pongo insertar, gráficos, fíjense dónde está, y voy a este. Me interesa este en particular. Después podemos hacer lo que queremos, ¿no? Le podemos cambiar el formato, podemos el color, podemos hacer un montón de cosas. Pero a lo que yo iba era esto. Quería dejarlo como ejemplo para que vean qué es lo que pasa. Y si ahora tratamos de hacer la gráfica del otro, de lo que era kilogramos y frascos, y habíamos empezado con 0,25, 200, 0,5, 100, 1, 50, 2, 25. Es más, fíjense que si yo hago, bueno, en este caso me va a marcar directamente 3 seguramente, sí. No sirve. Y nosotros queremos insertar una gráfica de esto. Es más, podríamos seleccionarlo desde acá. Ponemos insertar gráfico. En este caso no me serviría lo lineal específicamente, teniendo en cuenta lo que hice en el pizarrón, sino me serviría esto. Y bueno, dependiendo de lo que podemos editar o no respecto a las cuestiones que están relacionadas al Excel, no es una clase para saber cómo poner los detalles, pero fíjense que acá queda en evidencia lo que yo había hecho en el pizarrón, ¿no? Utilizando Excel. Bueno, quería agregarlo en la explicación, queda un poco colgado, pero quería decirlo. Les mando un abrazo grande, si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, lo dejan sin ningún problema. Nos vemos, chau chau.